Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien. La clase de hoy vamos a terminar de hablar del Reginave. Vieron que en las clases anteriores describimos los capítulos del Reginave, que en general, salvo uno, todos son coincidentes con el Marpol. También explicamos que la reglamentación internacional y la reglamentación nacional son muy parecidas porque justamente una origina a la otra, es decir, Argentina es país miembro de la Organización Marítima Internacional y por lo tanto, al ratificar estos convenios los debe poner en práctica. Y en este caso, esta reglamentación proveniente de la OMI la pone en práctica la PNA. En el caso de la clase de hoy, que vamos a hablar del capítulo 7 del Reginave, este capítulo no coincide, digamos, con el título del Reginave es de la prevención de la contaminación por buques. Y ustedes saben, porque ya hemos estudiado este tema, que el OPRC 90 es un convenio de lucha, es decir, es para actuar cuando se produce un evento de contaminación. Por lo tanto, no corresponde, digamos, a un convenio preventivo. No es un tema en este caso se va a actuar cuando la prevención falla. Este convenio OPRC 90, ustedes saben que es el convenio de preparación, cooperación y preparación y lucha, y que con respecto a la cooperación es relativa a la ayuda entre países, es decir, generalmente esta cooperación es una cooperación entre países limítrofes, porque son los que están más cerca, por un tema de cercanía, más que nada, no porque se elija colaborar con uno y no con otro. Y no solamente por el tema de la cooperación entre países como Uruguay, que son países en los cuales Prefectura trabaja en forma permanente colaborando con ellos, sino que también cuando es posible que nuestras costas estén en riesgo, por lo tanto, también es importante desde ese punto de vista. La lucha contra la contaminación, ustedes saben que la lucha contra la contaminación por hidrocarburos, los métodos están en relación con una de las propiedades del hidrocarburo, que es menos denso que el agua. Por lo tanto, con la propiedad de la densidad del hidrocarburo, los métodos que se utilizan están en relación básicamente con eso, pero en esta clase no nos vamos a detener en el tema de la lucha contra la contaminación, es un tema próximo. Lo que nos vamos a hablar en esta clase es básicamente el tema dentro de lo que es el concepto de preparación. ¿Qué quiere decir esto de preparación? Ustedes saben que para poder hacer frente a cualquier tipo de evento, pero en particular en este caso a un evento de decontaminación, es necesario estar preparado. Es decir, si yo no estoy preparado y se genera en este caso, si no tuviéramos a los bomberos, por ejemplo, y hay un incendio, difícilmente yo pueda controlar un incendio con lo rápido que tengo que actuar, si eso no estuviera, digamos, de antemano todo organizado. En este caso sucede lo mismo. Entonces, ¿de qué manera estamos preparados para hacer frente a un caso de contaminación? Con los planes de contingencia. Es decir, los planes de contingencia son obligatorios. Podría suceder que un plan de contingencia no se utilizara nunca, es decir, en el caso de que yo no tenga un evento de este tipo, pero además el plan de contingencia también lleva todo el tema de la preparación y la capacitación del personal.
En particular, ustedes saben que todos estos temas, ya lo hemos abordado, también aparecen en la Constitución Nacional, es decir, los temas de prevención de la contaminación, la ley orgánica de la prefectura y también la ley 22.190, que son las que disponen, digamos, la obligación, o mejor dicho, le otorgan a la prefectura el rol de actuar en estos casos. Y en particular también hemos visto, cuando estábamos desarrollando el tema de los convenios, que una de las tareas que corre por cuenta de los estados es el tema de sancionar leyes nacionales que puedan poner en el territorio de cada país miembro, puedan poner en práctica estos convenios que elabora la OMI que estamos describiendo. Y la ley 24.290 es la ley que pone en práctica en la República Argentina este convenio internacional. Y que en particular determina que la PNA va a ser la autoridad de aplicación de este convenio. En particular, cuando vamos a hablar de cómo pone en práctica la prefectura todos estos temas o cómo los baja dentro de la República Argentina, dijimos ya desde que empezamos a hablar del título 8, lo hace a través de su manual interno, que es el Reginave. Y en particular, todos estos temas que se desarrollan con respecto a la prevención de la contaminación, etcétera, etcétera, están en este último título que tiene, el Reginave tiene 8 títulos, el último es el de la prevención de la contaminación por buques. Y en particular, ya hemos hecho toda la descripción de los 6 primeros capítulos, así que en estamos haciendo hincapié en el capítulo 7, que justamente es el nombre de este capítulo, es el de Sistema de Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos y otras sustancias potencialmente peligrosas. En particular, ustedes que ya conocen, están en segundo año, así que conocen el Reginave, van a ver que en estos capítulos no aparecen definiciones generales y no aparecen mucho más detalle con respecto a cada tema en particular. ¿En dónde van a encontrar ustedes cuando necesiten, estén trabajando y necesiten más detalle, necesiten más información, ejemplos, etcétera? En las ordenanzas. Ustedes saben que las ordenanzas no son leyes, no han sido sancionadas por el Poder Legislativo, por lo tanto no son leyes porque son dispuestas por el Prefecto Nacional Naval. Y a estas ordenanzas, a partir del año 97, las anteriores las van a encontrar con el nombre de ordenanzas marítimas, a partir del año 97 solamente se llaman ordenanzas, y en particular las de ambiente las van a encontrar con este nombre, digamos, porque son temas más recientes, digamos, que la prefectura ha abordado más recientemente con respecto a otros temas como el de seguridad de la navegación. Y en particular, cuando ustedes necesiten una ordenanza referida a la contaminación o a la prevención de la contaminación o a lo que estén necesitando, las van a buscar, las van a encontrar en el tomo 6, están todas compiladas en el tomo 6 del régimen para la protección del medio ambiente. Todo esto dependiente actualmente de la Dirección de Protección Ambiental, es decir, de la DEPAM, pero muchas de estas ordenanzas que vamos a ver nosotros con respecto a este tema, aparecen como de la dirección de la DPMA, que era la anterior, digamos, se le cambió, es el mismo, la misma, como se dice, es la Dirección de Protección de Medio Ambiente, que solamente se le cambió a DEPAM como para simplificar. Vieron esta discusión de que medio y ambiente
es medio redundante. Por otro lado, lo que vamos a ver que dentro de estas ordenanzas del tomo 6, en particular, básicamente la que tiene que ver con la clase de hoy es la ordenanza 9 del 89, perdón, la 9 del 89, la 8 del 98, que es que está referida al tema del Planacom. ¿Qué significa Planacom? Plan Nacional de Contingencia. Este plan de contingencia es vieron que estábamos diciendo unos minutos antes que para estar preparado yo tengo que tener organizado cómo voy a actuar, cómo me voy a desempeñar en este caso en particular, en el caso de que haya un derrame. Bueno, ese estar preparado es tener un plan de contingencia, que los lineamientos para poder desarrollar este plan de contingencia están en la ordenanza digamos, del tomo 6, 8 del año 1998. Este plan de contingencia justamente está, digamos, relacionado con las actividades que tiene en particular la prefectura, que no solamente ustedes ya hemos aclarado que la prefectura actúa, digamos, porque el Reginave es una herramienta interna necesaria en la cual la OMI no ha tenido nada que ver en su redacción, porque la prefectura tiene una jurisdicción que no solamente es marítima, es decir, que no se desempeña solamente en el mar, sino que también es de rol fluvial y de rol lacustre, es decir, esta autoridad de aplicación a través de esta ordenanza y de la implementación de los planes de contingencia, es que se desprenden todas las actividades que va a desarrollar con respecto a este tema la prefectura. Por ejemplo, una cosa es el plan de contingencia que va a existir o que se les va a exigir a todas las dependencias, y otra cosa es la presentación de los planes de emergencia que se les va a exigir, por ejemplo, a los buques. Es decir, el mismo concepto, distinto nombre, como para diferenciar una cuestión de otra. Entonces, esta ordenanza referida al Planacom, de qué temas, qué grande, o cómo se desarrolla en grandes ejes. Por un lado, es las políticas y responsabilidades que tiene la fuerza con respecto al tema. Por otro lado, es cómo se va a organizar la respuesta, es decir, la respuesta significa cómo vamos a organizar la lucha contra la mancha. Y por otro lado, la prefectura es la que va a aprobar los planes, todos estos planes de emergencia y los planes relacionados, se llaman planes contribuyentes a estos planes que están en relación a todos estos planes de contingencia en distintos rubros que la prefectura controla. Entonces, esto está organizado como en distintos niveles, por decirlo así. En particular, esta ordenanza lo que lleva a cabo, es decir, ¿quién es el responsable de llevar adelante el tema del control de un derrame posterior de limpieza, etcétera, etcétera? No es de por sí la prefectura la que tiene que cumplir con este rol, sino que prefectura actúa como auditor. Es decir, controla que el responsable, ustedes saben, paréntesis, ¿no? Que hay un lema en ambiente, no solamente en el rubro acuático, sino en todo aspecto, que dice que el que contamina paga. Por lo tanto, en este caso también, el que contamina es el responsable de indemnizar a las personas, es decir, en eso en relación al que paga, pero también es responsable de actuar a la lucha contra el derrame y también en el tema de la limpieza.
Por lo tanto, lo que hace prefectura es audita, y en el caso de que no se esté desarrollando bien la actividad o que no haya un responsable a la vista rápidamente identificable, entonces en ese caso la prefectura es la que va a desarrollar las actividades de lucha contra la mancha, ¿no? O de control del derrame. Por otro lado, el objetivo de esta ordenanza es que esté organizado a nivel nacional la implementación de este plan para que se pueda aplicar a nivel público y privado con eficiencia, ¿no? Por decirlo de esa manera, es decir, que sea un sistema nacional de lucha, digamos, de poder hacerse cargo de la lucha contra la contaminación, que se pueda implementar eficazmente. Por otro lado, lo que vamos a ver es que la prefectura, lo que va, digamos, prefectura es la autoridad de aplicación, y que se va a aplicar este tema, o que se van a exigir los planes de contingencia a distintos rubros, habíamos dicho unos minutos antes, rubros como, o actividades sobre buques, puertos, sobre plataformas de explotación, es decir, por ejemplo, una plataforma de petróleo, monoboyas. Las monoboyas son instalaciones que hay en el agua que son para recarga de combustible, y oleoductos que estén cerca, digamos, del tipo de recurso que nosotros estamos controlando, que obviamente es el agua, ¿no? No estamos hablando de oleoductos que se encuentren en una zona terrestre. Por otro lado, dentro de lo que son digamos, de cómo podemos llevar a buen puerto este tipo de actividades que pretendemos desarrollar, ¿qué es lo que un plan, es decir, de qué manera tengo que estar organizado para que en el momento de que me avisen que hay un derrame, se pueda actuar con eficiencia? Entonces, primero, lo que hay que tener en cuenta es la estimación del riesgo. Es decir, eso ahora vamos a ver que corre por cuenta esa estimación es importante para saber cuáles son qué es lo que tengo que movilizar con respecto a poder hacer, digamos, una lucha eficaz o un control eficaz del derrame. Tengo que tener determinado cuáles son las áreas sensibles, cuáles son las posibles zonas de sacrificio, planificada la respuesta. Ahora vamos a ver que la respuesta hacia un derrame no está planificado que todas las dependencias estén capacitadas profesionalmente y equipadas con el equipamiento especial para hacer frente a la lucha contra la mancha, sino que eso está muy organizado con respecto al servicio CERCIPA. Y después, bueno, por supuesto, como esto está, digamos, el apoyo que tiene toda esta actividad es sobre el OPRC, también estamos hablando de acuerdos regionales, sobre todo, para poder, digamos, colaborar, o que colaboren con nosotros, o digamos que otros países colaboren con nosotros. ¿Cómo se organiza la respuesta de un evento de este tipo? La organización, básicamente, los planes están clasificados en plan nacional, plan zonal, plan local y planes contribuyentes. Es decir, el plan nacional, como la palabra lo dice, es a nivel nacional. Obviamente va a englobar la totalidad de la jurisdicción de la prefectura.
Los planes zonales son planes que se encuentran en las prefecturas de zona y que son planes que contemplan casos que puedan producir un impacto ambiental en toda una zona. Ustedes saben que las zonas están comprendidas por varias dependencias, y las locales son aquellos planes de contingencia que van a estar en cada uno de los, en cada una de las todas las dependencias tienen un plan de contingencia, al cual se le llama plan local. Estos planes son planes que se actualizan todos los años, y que obviamente siempre hay un control sobre las dependencias de que estos planes estén en tiempo y forma actualizados y que correspondan, que cumplan con todos los objetivos descritos en la ordenanza 8 del 98 que estábamos mencionando. Por otro lado, la respuesta, es decir, cómo vamos a luchar contra la mancha, se configura en distintas etapas. Estas etapas son evaluación, alerta y ejecución. La evaluación, en este caso, va a tener quién es el que va a evaluar la situación. La prefectura, en donde se haya producido, más cercana, en donde se haya producido el derrame. ¿Qué es lo que hace? La prefectura toma conocimiento del acaecimiento y va a hacer una evaluación de cómo es la magnitud del derrame, de qué se trata, si hay un responsable visible, si es un hidrocarburo, si es otro, qué tipo de hidrocarburo, si la mancha viene a la deriva, si, digamos, qué condiciones meteorológicas son las preponderantes en ese momento, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que sea evaluación va a correr por cuenta de la dependencia, y obviamente va a estar ahí, digamos, lo primero que se tiene en mano es el plan local, para poder empezar, digamos, a hacer frente con, digamos, las herramientas que voy a tener a mano van a estar en ese plan de contingencia local. Mientras tanto, todos los niveles van a estar en alerta. Es decir, esa evaluación que hizo la dependencia va a ser elevada a la zona y va a ser elevada a nivel nacional, porque todos van a estar, digamos, alertas a que haya que activar a lo mejor el plan zonal o el plan nacional cuando el área que ocupe el impacto ambiental que produzca el derrame sea de mayor o de menor magnitud. Y la etapa de ejecución, ahí cuando la prefectura ejecute las tareas de control, sea necesario que prefectura ejecute las tareas del control del derrame, estábamos diciendo, acá hay un cuadro de, digamos, más o menos cómo sería todas las distintas instancias en cuales están todas en alerta con respecto a este tema, digamos, al tema de la organización de respuesta, ¿no? Lo que estábamos diciendo con respecto al caso de que prefectura tuviera que actuar, actúa, digamos, no todas las dependencias tienen el personal capacitado ni los elementos técnicos para poder hacer frente a un derrame, sino que estos están concentrados en las llamadas estaciones SIPA, que son las estaciones de salvamento, incendio y protección ambiental dependientes del servicio SERSIPA. Estas estaciones están estratégicamente distribuidas en la jurisdicción de la República Argentina. Acá en la imagen les menciona los distintos lugares de la República en donde se encuentran estas estaciones SIPA, y fíjense que son, por ejemplo, Doc Sud, Quequén, Comodoro Rivadavia,
están dispuestas más o menos en equidistantes, pero además en lugares, muchos de los lugares en donde es más probable que yo tenga un evento de este tipo, ahí se encuentran estaciones SIPA. Pero ¿cómo se va digamos, a dar respuesta a una situación de este tipo si sucede algo en jurisdicción de Zárate? Zárate, si ven acá en la imagen, no tiene estación SIPA, y lo que va a suceder en este caso es que va a recurrir a la estación SIPA más cercana. La estación SIPA más cercana, que justamente en el mapita no lo veo, pero es Campana. Campana tiene una estación SIPA que obviamente en Campana hay muchos puertos, digamos, donde se carga, puertos de combustible, de carga y descarga de combustible. Por lo tanto, ese es elegido, digamos, el lugar estratégicamente como posible, con mayor posibilidad o mayor probabilidad de que suceda un evento de este tipo. En ese lugar existe una SIPA, y si en Zárate hubiera un evento de este tipo, acuden a ella el personal de las SIPAs más cercanas, como podría ser, por ejemplo, la SIPA, como les decía, Campana. Por otro lado, ¿de qué manera se maneja todo este tema desde el punto de vista administrativo? Es decir, esto se maneja a través de auditorías. Los planes se revisan, digamos, tienen una vigencia de 5 años, pero tienen auditorías o controles más periódicos. Lo que les decía hoy, de que anualmente de pronto se hace una cierta revisión y se hacen ejercicios para poder, digamos, mantenerse activo, porque estos planes de emergencia y de contingencia están pensados para actuar rápidamente, pero a veces pasa mucho tiempo sin tener necesidad de hacerlo. Por lo tanto, es muy importante el tema de la práctica permanente para poder lograr un resultado efectivo en caso de ser necesario implementarlo. Por otro lado, también dentro de esta ordenanza que estábamos comentando, que es la que regula todo este tema, la 8 del 98, también están digamos, está regulada cómo debe una empresa hacer un plan de emergencia. Una empresa, un puerto, es decir, una empresa, un armador de un buque, es decir, el que hace el buque, etcétera, etcétera. Es decir, nada está librado al azar, y luego lo que aprueba es la PNA. Por otro lado, también vamos a ver que en todo esto, y igual que en los otros capítulos que estuvimos estudiando hasta ahora, está muy claro a quién se aplica, es decir, a qué tipo de embarcación o a qué tipo de buque. Todas las consideraciones están, digamos, están plasmadas en esta ordenanza. Y por otro lado también tenemos buques en donde, excepciones, perdón, a aquellos buques en los cuales están exceptuados de cumplir con esta exigencia. Nada más por hoy. Si tienen alguna duda, a través de la mensajería o por mi mail nos estamos en contacto.